reclutamiento y selección. Por las dudas de las que me mandaron, los que me mandaron algún mensaje. Bueno, tanto Di Lorenzo Violeta como Rubino María Clara ya están incluidas para subir el trabajo, por las dudas si están acá, a ver si las veo. No. Bien. Y hoy, como dije, vamos a empezar la unidad 2 de reclutamiento y selección y los últimos 10 minutos o 5 minutos, voy a explicar lo que es el práctico de esta unidad. Voy a aplicar el práctico de esta unidad, así ya, que ya está subido, por las dudas, ustedes ya lo pueden ver en el aula virtual, pero de todas maneras lo voy a explicar por si hay alguna duda. Igualmente, como tienen tiempo hasta la semana que viene, también lo podemos, cualquier duda lo podemos ver el miércoles en clase. Profe, disculpa, Sí. tengo una consulta. Uh-huh. La semana que viene es semana de mesas. ¿No hay Sí. chance de que la entrega sea después de la semana de mesas? Aunque sea al finalizar la semana. A ver, finalizar la semana estaríamos, hoy es 2, 9, 16, estaríamos en 15. Bueno, sí, está bien. Voy a cambiar en el aula el vencimiento, es decir, voy a dejar todo igual, pero voy a cambiar el vencimiento para que no le rechacen los que quieran incluir después el 11, el 12, el práctico. Dale, buenísimo, gracias, profe. Bien. Perfecto, bueno, comparto. No sé por ¿Profe? qué. Sí. Una consulta. Sí. ¿Se sabe más o menos Bien. la fecha del parcial? La fecha del parcial creemos que casi con seguridad, vamos a poner 95%, va a ser el lunes 30. Perfecto, gracias. El lunes ¿Y 30. profe, se sabe hasta a qué unidad entra? Con menos seguridad que lo del lunes 30, pero a ver, la 1, la de procesos, es decir, todo lo que es procesos, gestión estratégica de recursos humanos, reclutamiento y selección y capacitación, creo que hay casi con total certeza que sí. Y comunicación, bueno, ahí ya no sé si llegamos estará, si no llegamos no. Pero por lo menos ustedes, lo que ya dimos, más reclutamiento y selección, más capacitación, 99% que entra. Así que preparen lectura sobre eso, fundamentalmente. Bien, bueno. Comparto. Bien, ¿ven todos las diapos? Sí, profe. Sí, profe. Yo dejo de sentir, no sé por qué cuando dejo de sentir cuando está alguien en espera. Pero bueno, cualquier cosa ustedes me dicen si están esperando a alguien. Ah, ahí lo sentí. Bien. Pero si empiezo a hablar y no lo escucho, por la duda ustedes me dicen que alguien está esperando, así no lo dejo esperando colgado. Bueno, proceso de selección. En toda organización, en toda, es necesario trabajar en definir cuál va a ser la forma que vamos a estar incorporando gente. Insisto, en todas. Así una organización que tenga y necesite su primer empleado, como, bueno, la organización, póngale el número de ustedes, la más grande
la más grande del mundo. Exactamente lo mismo. Y cualquiera de estas organizaciones, es decir, desde la más pequeña hasta la más grande, necesita sí o sí, y por ende implementa, practica, lleva a cabo, sí o sí, estas 4 etapas que definen todo proceso de selección. Por un lado, acá tenemos la primera, que sería el requerimiento de vacante. El requerimiento de vacante, en realidad, porque el requerimiento de vacante de última es un acto que podríamos llamar administrativo, en lo cual se autoriza la búsqueda, digamos, ¿no? Ahora, en sí, lo que hay antes de esta autorización es un análisis, en todos los casos, digamos, ¿no? Ustedes, los que más o menos trabajan, o de última también lo pueden intuir, hay distintos motivos por los cuales puede haber un requerimiento de vacante, digamos, ¿no? Perfectamente, uno de ellos es por reemplazo de una persona, ya sea porque esta persona se jubiló, ya sea porque esta persona renunció, ya sea porque esta persona se despidió, ya sea porque esta persona a lo mejor va a tener una licencia prolongada y a partir de eso se necesita a alguien. Por ende, reemplazo de alguien genera o puede generar, mejor dicho, un requerimiento de vacante, digamos, ¿no? También puede pasar de que se necesiten más personas en un puesto o en un nuevo puesto y en consecuencia allí también hay un requerimiento de vacante. También lo que puede pasar, que entre las que mencioné antes, por reemplazo de alguien, es que esa persona ocupe otra posición dentro de la organización, digamos, ¿no? Por ende, lo primero que se da es la posibilidad, mejor dicho, más que la posibilidad, lo primero que se da es la necesidad de, bueno, se fue alguien o a partir de que tenemos esta carga de trabajo necesitamos a una persona que ocupe este puesto. La mayoría de las veces eso en una organización medianamente, con una estructura mediana, funcional y con un área de recursos humanos, esta primera necesidad es definida por el jefe del área o el gerente del área, digamos, ¿no? Ahora, muchas veces esa primera necesidad no genera de por sí una búsqueda, por ende un requerimiento de vacante. Lo que en muchas ocasiones hay es un análisis. Bueno, está bien, se fue tal persona, porque se movió, bueno, se fue tal persona y hay y el puesto que ocupaba esa persona queda vacante. Ahora bien, ¿vamos a hacer una búsqueda o no? O la actividad cayó un poco y por ende, bueno, vamos a tratar de distribuir. O la actividad cayó en unas y fue fuerte, digamos, la caída de la actividad en algunas áreas y por ende tenemos algunas personas que pueden, a partir de que no tienen trabajo en otras áreas, pueden cubrir esta posición, digamos, ¿no? Por ende hay un reposicionamiento de una persona dentro de la organización donde se tiene que buscar a alguien específico para esa posición, digamos, ¿no? Consecuencia, el requerimiento de vacante es la definición total desde la dirección de la organización de que vamos a estar necesitando una persona, o bueno, un grupo de personas, pero bueno, vamos a ponerlo como vacante, como dice ahí en singular, una persona para ocupar una posición que tenemos vacante, digamos, ¿no? En consecuencia, la gestión de recursos humanos como administrador, ¿no?, de esto es, bueno, el cómo se va a hacer esto. La mayoría de las veces lo que dispara esto es que el jefe o gerente de área, ante, bueno, lo que provocó esta cuestión de la necesidad, envía, según cómo esté formalizado
la gestión, lo puedo enviar vía un requerimiento especial por el sistema de recursos humanos. Si no, comúnmente va a la oficina de recursos humanos y le dice, che, mirá, va a tener que buscar una persona para este puesto porque se fue tal. Y recursos humanos lo que hace es el análisis, digamos, ¿no? Es decir, obvio, no lo termina de definir por las dudas recursos humanos, sino que hace un análisis en la mayoría de las veces con la gerencia general, a partir de datos, de información, también de prospectiva, digamos, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que va a pasar a lo largo del año, y perfectamente puede, a partir de ahí, definirse que no sé, por ahora no, por ende quedó vacante ahora en septiembre, bueno, vamos a trabajar así hasta enero, febrero, y en febrero, marzo definimos del año próximo. Puede ser que directamente se diga que no hasta nuevo aviso. En consecuencia, pueden pasar muchas cosas a partir del análisis. Lo que también puede pasar es que efectivamente sí, y entonces, si es efectivamente sí, lo común es que se apruebe este requerimiento de vacante, y el aprobarse ese requerimiento de vacante genera, vamos a decirlo así, una orden de trabajo para la búsqueda. Por ende, ese es un proceso de análisis y de definición que genera o hace comenzar, digamos, el proceso de selección. Después hay otro trabajo importante que también propio de la gestión de recursos humanos, que es, vamos a decirlo así, la gestión de canales de reclutamiento. Cuando hablamos acá en el segundo punto, reclutamiento de postulantes, en realidad lo que es, visto desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, es de alguna manera el desarrollo de canales de reclutamiento. ¿Para qué? Para que ese desarrollo de canales de reclutamiento me generen postulantes para las búsquedas que yo tengo actuales o para futuras o hipotéticas búsquedas que puedo llegar a tener en el futuro, digamos, ¿no? En ese sentido, después lo vamos a ir viendo, esto de desarrollar canales está directamente relacionado con el tipo de perfil de postulantes o candidatos que yo necesito en la organización, digamos, ¿no? Por ende, el desarrollar canales pasa, por ejemplo, hoy por hoy, un canal casi diría por excelencia o de suma importancia son todo lo que tenga que ver con las redes sociales, digamos, ¿no? Por ende, el desarrollar un canal como LinkedIn para todo lo que tenga que ver con reclutamiento de postulantes, sin lugar a dudas es uno de los trabajos que tiene que hacer recursos humanos. Ahora, desarrollar un canal de reclutamiento vía red social LinkedIn me va a impactar en algunos perfiles que van a ser los que voy a estar buscando, en algunos, no en todos, digamos, ¿no? En consecuencia, y solamente mirando lo que es canal de reclutamiento, redes sociales propias de la organización, según el tipo de perfil desarrollaré, y para algún tipo de perfil desarrollaré LinkedIn, para algún otro tipo de perfil podré desarrollar el Facebook de la organización, para otros el Instagram de la organización. Y ahí estamos hablando solamente de un tipo de canal. Después hay otros, es decir, las instituciones educativas es otro tipo de canal de reclutamiento, digamos, ¿no? El ir a las instituciones educativas, universitarias, secundarias, terciarias, para convocar y elegir candidatos que estén próximos a graduarse o graduados, también es otro canal, digamos, ¿no? Y el cómo desarrolle ese canal va a ser también el impacto que yo tenga en cuanto a cantidad de postulantes. Y cuando digo el cómo lo desarrolle, tiene que ver con, y
siguiendo el ejemplo, ¿no? Instituciones educativas. La manera que lo desarrolle puede ser de que, bueno, cuando tengo la necesidad, voy y hablo con la Facultad de Ciencia Económica, tengo hecho un convenio marco, bueno, y ahí le pido que me manden algunos candidatos que tenga, y a partir de eso, bueno, elijo a algún candidato para hacer la pasantía o directamente para tomarlo como efectivo. Esa puede ser, digamos, una forma de desarrollar. Ahora, puedo ser mucho más intensivo en desarrollar ese canal, digamos, ¿no? Puedo perfectamente hacer una charla para presentar la empresa en los alumnos de quinto año de la licenciatura de Administración y de Contador de la Facultad de Ciencias Económicas, digamos, ¿no? Puedo también hablar con algunos docentes, que esto pasa, con algunos docentes para decir, mira, si querés invitar en algún momento como forma de tu materia, invitarlos a que vean la organización, a que vean lo que es trabajar acá, el proceso, esto, lo otro, no hay ningún problema. Por ende, hay distintas formas en donde yo me puedo visibilizar desarrollando el canal, digamos, ¿no? Obvio, otra manera de desarrollar, y estamos deteniéndome esto, canal, instituciones educativas, es abrir también el abanico, digamos, ¿no? Porque si yo digo, bueno, necesito profesionales de ciencia económica, voy a la Facultad de Ciencia Económica de la UNR. Ahora, podría ir también a la Facultad de Ciencia Económica de la UAI, podría ir a la UCA, podría ir a la Austral. En consecuencia, también podría desarrollar las distintas instituciones educativas y a partir de ahí generar un vínculo más aceptado con cada una de ellas, digamos, ¿no? Insisto, el desarrollo en cuanto a cantidad y en cuanto a profundidad de los canales va a estar directamente relacionado a la cantidad de perfiles que yo necesite. Vuelvo con esto, si yo necesito un contador o un licenciado en administración de empresa por año, y sí, no voy a estar haciendo una charla, seguramente, no voy a estar diciendo que me visiten, seguramente voy a hacer lo que dije al principio. Bueno, llamo, hice el convenio marco, llamo con la gente que me pueda dar de extensión, que me pueda dar algunos alumnos que estén anotados y punto, digamos, ¿no? Ahora, si yo estoy en una organización donde, no sé, 7 u 8 pasantes por año contratamos para hacer la pasantía y aparte además 3, 4, 5 puestos efectivos quedan cada año aparte de los pasantes, bueno, sin lugar a dudas eso me generaría, es decir, necesariamente tengo que desarrollarlo de esa manera, necesariamente tengo que desarrollar con mayor profundidad, con mayor amplitud los canales de reclutamiento de esos tipos de perfiles, digamos, ¿no? Por ende, cuando hablamos ya del proceso de selección de personal, el trabajo previo de generar y desarrollar canales de reclutamiento es un trabajo propio de la gestión de recursos humanos. Digo previo, como estos dos que mencioné, digamos, es decir, estoy hablando de LinkedIn, de redes sociales, Instagram, estoy hablando de instituciones educativas, que para que yo pueda tener un buen impacto a la hora de estar publicando un aviso, sin lugar a dudas lo tengo que trabajar antes, digamos, ¿no? Cuando digo tengo que trabajar antes, bueno, ustedes esto ya lo saben, digamos, ¿no? Pero en las redes sociales no es que voy a abrir un LinkedIn para poner el aviso, porque no, hice todo mal, sino porque seguramente no voy a tener ningún impacto porque me lo van a ver 4 o 5 personas. Yo tengo que generar público, seguidores, en cada una de mis redes como para tener y que las publicaciones impacten fuertemente en distintos públicos o en los públicos específicos o llegar a la mayor cantidad de gente específica que está en cada una de estas redes.
Bueno, lo mismo con las instituciones educativas. Yo, si me acuerdo de hacer el convenio marco y esto, y tener alguna reunión y hacer que visiten mi planta en el momento de tener la necesidad de la búsqueda, bueno, ya está, eso no se puede hacer, digamos, ¿no? Por ende, la mayoría de los canales de reclutamiento se van desarrollando. Sí es verdad que hay otro canal de reclutamiento, como pueden ser los portales de empleo, en donde yo ahí voy específicamente ante una necesidad, compro un aviso, publico, y bueno, y ahí tengo y recluto a partir de lo que es la base de datos de ese portal de empleo, digamos, ¿no? Pero básicamente la gestión de canales de reclutamiento tiene que ver con, bueno, ¿de qué manera yo puedo llegar a partir de los perfiles que necesito? Puedo llegar a la mayor cantidad posible de público. Cuando digo público, de gente que puede estar interesada o en cambiar de trabajo o que está sin trabajo y está buscando trabajo y es de un perfil apropiado de lo que yo busco. La tercera etapa es la de evaluación de candidatos. Es decir, ya acá, y si hice bien el trabajo de reclutamiento, ya acá voy a tener una cantidad de postulantes como para empezar a evaluar. En consecuencia, el reclutamiento es fundamentalmente, si lo podemos definir en una frase, la gestión que yo puedo hacer para que me vean, digamos, ¿no? Para que cuando yo necesite esté visibilizado, digamos, mi necesidad y pueda tener la mayor cantidad posible de postulantes, y poder llegar, digamos, a la mayor cantidad posible de postulantes para que, bueno, en el caso que estén interesados, en el caso que lo necesiten, se postulen. Una vez que hice eso, bueno, entra el segundo proceso, digamos, ¿no? Bueno, que sería la tercera etapa del proceso, que es establecer una serie de etapas de evaluación que lo que me permiten, esa serie de etapas de evaluación, cada una de esas etapas va a tener, en algunos casos, una evaluación muy amplia en cuanto a tipo de conocimiento, habilidades, conocer a la persona, el candidato. En otras, en otras etapas, información muy específica del candidato. Lo que sí, el diseño de esta etapa, a partir de, bueno, vamos a hacer primero esto, segundo tal cosa, tercero esto y cuarto lo otro, lo que me da al final del camino es este cúmulo de información y de evaluaciones que me van a permitir tener bastante certeza en quién es el candidato ideal para la posición. Sabiendo siempre que lo que estamos eligiendo para el puesto en una organización determinada es, dentro de lo que tenemos, la persona que creemos que tiene entre las capacidades y la cuestión actitudinal de la persona las mejores condiciones para adaptarse a la posición y a la necesidad que tiene la organización, digamos, ¿no? Recuerden, esto siempre, por la duda, que en muchos casos a todos nos ha pasado, que yo me presento en proceso de selecciones y, bueno, qué sé yo, y no quedo, y uno tiende a pensar de, bueno, seré que verdaderamente yo no me doy cuenta, pero soy malo en algo o algo estoy haciendo mal. Más allá que está bueno prepararse yo por la duda para mejorar en algo, pero en realidad es que en muchas, es decir, en todo proceso de selección, se ven siempre tres ámbitos de análisis, digamos, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con la capacidad y la característica de la persona para con el puesto. Que para con el puesto es distinto si el puesto tiene una urgencia de un senior y por ende ahí va a primar y muy, muy fuertemente lo que tenga que ver con el conocimiento que tenga la persona, a distinto de que sea un junior en donde esté en una organización donde alguien lo puedo estar preparando sin ningún tipo de problema, digamos, ¿no? Pero después está la cuestión del grupo de trabajo, digamos, ¿no? Y el cómo se
maneja, interactúa el grupo de trabajo ya dentro de una organización, digamos, ¿no? En consecuencia, también es una de las cuestiones que se evalúan, digamos, ¿no? Esta persona en el grupo de trabajo que tiene esta forma, esta modalidad, y que, obvio, sean 4, 5, 6 personas, no es que lo van a cambiar y se van a adaptar para la persona que viene, digamos, ¿no? Bueno, se va a poder adaptar esta persona a este puesto, o las características que tiene la persona va a generar de que, bueno, en realidad enriquezca al grupo. Bueno, eso también es una evaluación. Y después lo otro, ya un poco más general, pero tiene que ver con la organización en sí, digamos, ¿no? La cultura de la organización en sí, y también el tipo de organización, digamos, ¿no? Eso yo, una persona que está altamente calificada para el puesto, pero a lo mejor una persona que ha tenido 2 experiencias de 5 años en empresas multinacionales. Y yo estoy en una empresa mediana que a lo mejor yo puedo evaluar, es decir, yo como evaluador, ¿no? Que para la persona puede llegar a ser un desafío muy grande este choque cultural que va a tener de estar en 2 empresas multinacionales y estar, no sé, 10 años entre esas 2 empresas, y ahora estar en una empresa mediana, chica, familiar, digamos, ¿no? Por ende, uno podría decir, no, pará, si veo lo que es las condiciones y el conocimiento de la persona, y bueno, es el mejor candidato, digamos, ¿no? Ahora, si a lo mejor veo la adaptación que puede tener esta persona, que claramente está habituado a otra forma de trabajo, en esta forma, ¿se va a poder adaptar? Bueno, ese es también un material de análisis y que puede determinar de que, bueno, la verdad que vamos a elegir a otra persona que creemos que, entre otras cosas, se puede adaptar mucho mejor a la forma de trabajo, a la cultura de trabajo que tiene esta organización que está necesitando, digamos, para este puesto, digamos, ¿no? Y después, lo otro, el último, es esto, es decir, de qué manera pienso la inducción de esta persona, digamos, ¿no? Es decir, de qué manera pienso que es necesario, qué cosas son necesarias transmitir a esta persona que va a ingresar en el primer tiempo. Muchas veces, bueno, las primeras semanas, si lo queremos ante un trabajo de bastante complejidad, los primeros 2 meses, 3 meses, ¿cómo vamos a estar de alguna manera organizando esto, digamos, ¿no? Es decir, la persona entra a una organización nueva, a un puesto nuevo, bueno, ¿de qué manera lo vamos a estar, bueno, induciendo? Hoy comúnmente se llama el onboarding, aunque hoy lo que se denomina onboarding es puntual y específicamente la bienvenida, digamos, a la organización. Es lo que comúnmente se llama, o se llamaba antes, inducción organizacional, pero también en la inducción al ingresante es también la inducción al puesto, digamos, ¿no? De eso también vamos a estar hablando, y vamos a estar hablando de estas 2 diferencias. En consecuencia, cuando hablamos de que el proceso de selección es búsqueda de candidatos, hay 2 documentos que, claro, yo al decir documento parece algo burocrático, pero bueno, en realidad esos documentos son los que tienen y los que necesariamente es fundamental para iniciar de manera adecuada el proceso, que tiene que ver con la información, por un lado, de la posición, por ende del puesto, y por otro lado, de esa información, de esa posición, se desprende cuál es el perfil del candidato, es decir, las características del candidato. En consecuencia, con estos 2 documentos o estos 2 aspectos de información que se generan, o en algunas organizaciones ya están generados, ya esto está definido, son los que me van a orientar a, bueno, qué es lo que voy a estar buscando, digamos, ¿no? Y por ende, cuáles van a ser las características de la persona
que va a tener que ocupar esa posición, digamos, ¿no? En consecuencia, cuando hablamos de descripción de puestos, básicamente es, insisto, si estamos en una organización donde tienen el manual de la descripción del puesto y está actualizado, bueno, solamente es pedirle, pasame la descripción del puesto, digamos, ¿no? En muchas empresas, y yo te casi diría en la mayoría, o no lo tienen o no está actualizado, digamos. Entonces, lo que comúnmente se hace, bueno, a ver, relevemos, a ver, ¿cuál es el objetivo del puesto? ¿Cuáles son las tareas? Por ende, ¿cuáles son un poco las distintas tareas que hace? ¿Qué es lo que hace día a día? ¿Qué es lo que hace semanalmente? ¿Qué es lo que hace mensualmente? ¿Cuáles son algunas tareas que a lo mejor no son inherentes al puesto, pero que en esta posición sí lo puede llegar a hacer? Bueno, esas cuestiones son importantes. También relevar las responsabilidades, es decir, las responsabilidades del trabajo, por un lado, pero también si es responsable, no sé, por representar a la empresa, por ejemplo, para responder a inspecciones. Si es responsable por manejo de dinero, digamos, ¿no? Si es responsable por máquinas y equipos que se lo tenga que llevar o para hacer home office o para viajes que haga para trasladarse, no sé, de una filial a otra. Eso también tiene que estar claro, porque cada uno de estos aspectos, como por ejemplo el otro, como comunicación interna y externa, es decir, con quiénes tiene comunicación, digamos, ¿no? Solo con personas de su área u otras áreas, pero al mismo nivel, tiene personas también, tiene mucha interacción con otras personas de mayor nivel jerárquico, tiene contacto con clientes, tiene contacto con proveedores, tiene contacto con organismos públicos de manera directa. Bueno, eso también es importante relevarlo. Es decir, cada una de estas cosas, tareas, responsabilidades y comunicación o coordinación con otras personas, lo que me da idea, si hago bien el relevamiento, es de la complejidad del cargo. En consecuencia, esa complejidad del cargo, lo que me va a dar, es decir, baja, media o alta, para hacerlo simple, lo que me va a dar es, bueno, lo que voy a estar requiriendo de la persona en cuanto a que la persona venga con ciertas características, con ciertos conocimientos, para poder responder de manera eficiente en su desempeño lo más rápido posible digamos, una vez elegido, digamos, ¿no? En consecuencia, otra de las cuestiones que puede llegar a tener y que son importantes para, insisto, para la búsqueda, es ciertas cuestiones específicas del puesto, digamos, ¿no? Es decir, horarios. Cuando digo horarios, son turnos rotativos, trabajo los sábados. Es común que tenga viajes frecuentes o poco frecuentes, pero bueno, viajes así, no sé, un día al mes en la posición, porque también es información relevante, digamos, para la búsqueda. ¿Por qué? Porque son cuestiones que necesariamente necesitamos relevar si la persona que vamos a estar entrevistando, que vamos a estar evaluando, bueno, las distintas cuestiones específicas que tiene este puesto las puede cumplir, digamos, ¿no? En consecuencia, eso es lo que nos permite esta información de la descripción del puesto. Tener idea de la complejidad, por un lado, de la posición y también de las características de la posición, que son, en muchos casos, digamos, de importancia para relevar en el momento, en el proceso de evaluación, digamos, ¿no? Y bueno, por ende, de esto se desprende, si bien no directamente, porque bueno, ahí es la importancia del análisis que haga el selector o el de recursos humanos que hace el perfil, pero bueno, a partir bueno, ¿cuál es el puesto? Uno puede decir, bueno, ¿qué características tiene que cumplir la persona que va a estar ocupando esta posición, digamos, ¿no? Y en cuanto a características,
desde los requisitos intelectuales en cuanto a nivel de formación o especialización, siempre trabajando con esto, ¿no? En relación a la posición y en relación al futuro, por ende al desarrollo que pueda tener la persona que ocupe ese puesto dentro de la organización, en otros puestos, el nivel de formación excluyente, es decir, que, bueno, menos de esto, si yo digo, bueno, nivel terciario es como que menos de nivel terciario directamente no voy a considerar a ningún postulante que esté con solamente nivel secundario, por ejemplo, o con nivel terciario inconcluso, a preferente, digamos, ¿no? Es decir, que a lo mejor digo, bueno, nivel terciario es como que sí o sí excluyente, pero bueno, a lo mejor un universitario, si bien para el futuro podría estar sobrecalificado para esta posición, que a lo mejor es administrativa, pero es verdad de que un profesional en este puesto, bueno, puede tener posibilidad de, bueno, desarrollo en otra posición ya de mayor complejidad en 2, 3, 4 años, digamos, ¿no? En consecuencia, el trabajar esto de lo excluyente, por ende, que va a ser en el proceso de evaluación un pasa no pasa, a un preferente que le daría algunos puntos, vamos a decirlo así, a la hora comparativa, digamos, a una persona que tiene a lo mejor un grado de especialización más. Y lo mismo con cada uno de los puntos, ¿no? La experiencia previa. A partir de, obvio, si yo busco un senior y claramente el que no tenga experiencia, ahí no va a estar, digamos, ¿no? Ahí no pasa, digamos, ¿no? Pero es verdad de que en muchos puestos, la experiencia en el puesto, en varias posiciones, es casi lo más determinante. Pero a veces también suele ser determinante que tenga experiencia en un área, digamos, ¿no? Es decir, mejor yo estoy buscando ahí en recursos humanos, no sé, para liquidar, pero tengo a alguien que trabajó en recursos humanos, pero en todo lo que tiene que ver con ausentismo, es decir, con seguimiento de ausentismo, con control horario, que no es liquidación, pero a lo mejor esa experiencia con la formación que tiene, y yo digo, perfectamente puede estar adaptándose rápidamente para hacer liquidación de sueldo, digamos, ¿no? Entonces, también es como que también tengo que evaluar y bueno, y en algunos casos muy específicos, bueno, no muy específicos, pero bueno, en algunos casos la cuestión del negocio, digamos, ¿no? Es decir, yo decir, bueno, si estoy buscando a alguien de compras en una empresa de construcción, y digo, no, tiene que entender lo que es el negocio de la construcción, porque no me sirve alguien de compra, no sé, del rubro metalúrgico, no me sirve, verdaderamente no me sirve, tiene que conocer proveedores, materiales, esto, lo otro, bueno, perfecto. Entonces, esas cuestiones son cuestiones a tener en cuenta y mucho. Requisitos físicos, presencia, agudeza visual, esfuerzo físico, requisitos aptitudinales, digamos, ¿no? Es decir, que acá ya estos requisitos aptitudinales, como fundamentalmente acá es o ciertas cuestiones cognitivas o ciertos conocimientos, ¿no? Así, aplicativos legales, algún idioma, alguna experiencia o conocimiento en conducción de grupos. Y después, en cuanto a los actitudinales, está bien relacionado, digamos, o se linkea con lo último que dice, que es el inventario de competencia, digamos, ¿no? Es decir, los requisitos actitudinales que antes se definían, bueno, más o menos con los mismos nombres que hoy se le dan a las competencias, pero hoy fundamentalmente se define por, bueno, competencias, ¿no? Es decir, que ya lo vamos a ver, digamos, en otra unidad, es un concepto un poquito más amplio que lo actitudinal solamente, y que, bueno, engloba mucho mejor cuando uno dice, bueno, necesito ciertas características que sí las tenga o que las domine cierta persona, digamos, ¿no? En consecuencia, y después, por último, que también hace a lo que es la evaluación, bueno, es esto, ¿no? Es decir,
¿Es necesario para el puesto movilidad propia? ¿Es necesario que la persona tenga residencia, supongamos que no sea en Rosario, sea, no sé, en Pérez, que tenga residencia en Pérez, que tenga residencia en Casilda, en Cañada de Gómez? Bueno, esas cuestiones, desde ya que para un proceso de selección son sumamente importantes, digamos, ¿no? Por ende, si yo hice el primer trabajo y tengo bien realizado la descripción del puesto y el perfil, bueno, voy a estar muy bien orientado en qué es lo que quiero. Por ende, cuando esté evaluando candidatos, que lo primero que evalúe el candidato es el CV, ya sea el CV en sí con el documento o los campos de información que llenó en una base de datos. Bueno, ahí voy a poder definir, bueno, a ver, ¿tiene terciario? No tiene terciario, listo, ya está, no pasó. Ya paso a otro candidato, digamos, ¿no? Esa va a ser, cuando yo tenga al tener claridad sobre esto, me es mucho más fácil estar evaluando, digamos, ¿no? Y es más, y es mucho más rico cuando en algunas etapas, que ya la vamos a ir viendo al correr de las clases, en algunas etapas donde yo evalúo cuestiones de competencia, cuestiones actitudinales y hasta cuestiones aptitudinales, le puedo sacar el jugo a nivel de detalle de esa información y por ende puedo definir claramente, bueno, mira, yo elijo a esta persona porque tiene un poco más de esto, un poco más de esto y un poco más de esto, digamos, ¿no? Y que ya sé que esto que estoy diciendo de un poco más de esto y esto son importantes para el desempeño en la posición. Esto de inventario de competencia, como lo vamos a ver en otra unidad, por ahora lo dejamos en suspenso. Y nos vamos ahora a lo que sería la segunda etapa, que es lo que ya creo que me extendí bastante al presentar en la primera diapositiva, que es el desarrollo de canales de reclutamiento, digamos, ¿no? La primera cuestión a tener en cuenta cuando hablamos de canales de reclutamiento, todos los ejemplos que di cuando empecé la clase en canales de reclutamiento, todos los ejemplos los di en relación a canales de reclutamiento externos. Ahora, es importante tener en cuenta que en toda organización, por supuesto que hay algunas organizaciones que apuestan fuertemente al reclutamiento interno, fundamentalmente en lo que tenga que ver con el desarrollo, digamos, ¿no? Es decir, por ende, cuando hay una posición o de senior o de jefatura o de gerencia, hay muchas organizaciones que el foco fundamental o apuestan fuertemente a, bueno, ¿qué es lo que tenemos adentro, digamos, ¿no? Por ende, es obvio que vale lo mismo que dije antes, digamos, ¿no? Es decir, si yo no hice nada para desarrollar personas antes, cuando se me presenta la posibilidad, bueno, lo más probable es que no tenga gente desarrollada para ocupar ese puesto, digamos, ¿no? Por ende, las empresas que apuestan fuertemente a la promoción y el desarrollo interno, obvio, trabajan fuertemente a identificar personas que, bueno, se le ve capacidad y actitud para tener desarrollo en puestos de mayor complejidad, se los desarrolla, se los prepara y bueno, cuando se da la posibilidad, bueno, se les da esa posibilidad y ese desafío de poder tener una promoción interna, digamos, ¿no? Tanto sea vertical, como la que comúnmente conocemos, pero también horizontal, digamos, ¿no? En consecuencia, el reclutamiento interno es muchas veces más importante que el externo. ¿Por qué? Porque por lo que dije recién, digamos, ¿no? Como en el reclutamiento interno, en muchas organizaciones lo utilizan, yo diría la mayoría, para el desarrollo de sus personas, de su personal, por ende, convertirlos de colaboradores a líderes,
sin lugar a dudas, ahí está la elección y el canal de desarrollo más importante de la organización, digamos, ¿no? Ahora bien, es verdad de que aún poniendo el foco en el desarrollo interno, pasa, porque le pasa a todos, es decir, a empresas como Siderar, Cargill, Arcor, es decir, les pasa a todos, pueden estar en la situación de que tener que buscar afuera, digamos, ¿no? Alguien. En consecuencia, hoy por hoy, en las organizaciones lo que se ve es esto. Por un lado, el desarrollo externo para fundamentalmente buscar juniors, buscar personas o operativos, técnicos, para nutrirse de eso, digamos, en la organización. Y una vez de los que están adentro de la organización y que aparecen vacantes para posiciones de mayor complejidad, bueno, estar desarrollando la gente interna para estar, bueno, haciendo ese progreso y ese desarrollo en la organización desde la misma base de la organización. En consecuencia, lo común cuando hablamos de reclutamiento interno, insisto, tanto movimientos verticales como movimientos horizontales, es que las organizaciones, lo voy a decir de esta manera, que más están activas en el desarrollo de esto, generen reclutamientos internos abiertos. Cuando digo abierto, quiero decir que utilizan canales internos para publicar sus búsquedas internas. En consecuencia, la idea de esto es que todos conozcan las búsquedas que hace la organización para darle oportunidad de desarrollo a las personas que están en la organización. Obvio que eso genera una responsabilidad muy importante a la hora de hacer el proceso de selección y de evaluación de candidatos por parte, de ahí sí, de la gestión de recursos humanos. Porque, bueno, hay que ser muy cuidadoso en cada uno de los feedback que se da a las personas, porque obvio, todo proceso de selección, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, es para una posición. Es verdad que cuando uno lo hace abierto, más allá de que va a ser muy claro en cuáles son las condiciones que tiene que tener el postulante para postularse, lo más común es que, no sé, 4, 5, como número mínimo, digamos, ¿no? Tengan esta expectativa, se postulen con la expectativa de tener el puesto, y obvio, uno, en el mejor de los casos, uno va a ser el elegido. En consecuencia, hay que ser cuidadoso y respetuoso en todo el proceso, en cómo se comunica y de qué manera, qué se comunica y de qué manera se comunica a todos los candidatos, digamos, ¿no? Porque se está trabajando con el capital interno ahí. Esto no quiere decir que cuando es externo da lo mismo comunicar o no comunicar, pero es verdad que hay que hacer especial énfasis acá en el reclutamiento interno, digamos, ¿no? Por ende, es obvio que en lo que es el reclutamiento interno abierto, allí las personas se postulan y a partir de esta postulación hay un proceso de evaluación, siempre hay un proceso de evaluación. Obvio que hay mucha información que ya se tiene de las personas, por ende el proceso de evaluación ya ahí sí es mucho más específico de cuestiones de detalles o información muy específica en cuanto a pronóstico de la persona según sus características en la posición que está vacante, digamos, ¿no? Hay otra posibilidad que utilizan tanto las empresas que hacen foco en el reclutamiento interno como las empresas que a lo mejor no hacen tanto foco en el reclutamiento interno, que ya ahí sí, en vez de ser abierto, es un reclutamiento interno cerrado. ¿Qué quiere decir reclutamiento interno cerrado? Es decir, que ya no se publicita, no se publica a nivel general, digamos, ¿no? No se conoce
Hay una vacante, a partir de que hay una vacante, esa información se termina hablando con el área de recursos humanos que tiene ya la información a partir de la evaluación de desempeño, a partir del legajo de personal, tiene la información a partir de cuáles serían las características de la persona que se necesita para este puesto vacante, quiénes son en la organización las personas que, por un lado, tienen el conocimiento, tienen la capacidad para, digamos, desempeñarse en esa posición, pero también al mismo tiempo tienen la necesidad bueno, de pasar, de querer tener un nuevo desafío, digamos, ¿no? Muchas veces las evaluaciones de desempeño sirven para esto, digamos, ¿no? Para ver, por un lado, cómo está la persona en cuanto a madurez, pero también cómo está la persona en cuanto a desarrollo dentro de la organización, en qué lugares le gustaría estar, digamos, ¿no? O dar un paso, y si el paso sería ya para ahora, digamos, que tiene que ver muchas veces con cómo se siente la persona en la posición que está, en el área que está, y por ende la necesidad de, bueno, tener otro desafío. Bueno, eso lo debería conocerlo, y en las organizaciones donde hay un área de gestión de recursos humanos, un área de gestión de desarrollo, se tiene esa información y por ende sí se puede decir, mira, tenemos estos dos candidatos que serían los mejores, o tenemos digamos, ¿no? Y en consecuencia, allí directamente, en el caso de que, bueno, el jefe o el superior donde el área esta que está la vacante así lo decide, directamente se le dice al candidato, previamente pasar por informarle al jefe donde está ese candidato, que, bueno, que están pensando en que el candidato, bueno, pase a otra posición, y a partir de ahí directamente hacer el proceso de traspaso, digamos, ¿no? Eso sería el reclutamiento interno, fuertemente utilizado en las organizaciones. No lo digo por las dudas, el reclutamiento interno existió, no sé, desde hace por lo menos 120 años, digamos, ¿no? Pero sí es verdad de que en los últimos 20, 30 años, lo que se fue dando es un desarrollo muy importante en las organizaciones por tratar de, bueno, dar oportunidades de desarrollo o primariamente y con prioridad a su gente, digamos, ¿no? A la gente que ya se está formando y que está colaborando en la organización. Y como dije antes, porque esto a lo mejor es lo que antes no pasaba, digamos, se va trabajando previamente eso, ¿no? Es decir, sí, lo que antes podía llegar a pasar es, che, tenemos una vacante, se nos fue el jefe de tal área. ¿Y quién podía ser? Y, no sé, está Carlitos, que es el que está en esa área hace varios años, y bueno, vamos a dárselo. Es decir, a Carlitos, y capaz que Carlitos no estaba preparado para manejar personal, no estaba totalmente preparado en lo que era la especialización del área o de la nueva tecnología que iba a tener el área. En consecuencia, eso lo que generaba es que las posibilidades de fracaso a partir del desarrollo de una persona, del progreso de una persona, puedan ser más altas, digamos, ¿no? De si alguien ya se lo viene preparando para manejar un escalón, digamos, de mayor complejidad de la que está manejando hasta ese momento en el puesto, digamos, ¿no? En consecuencia, esto sería lo que apuntan las organizaciones al reclutamiento interno, pero por supuesto, como el reclutamiento externo, no hay que olvidarlo porque es permanentemente, es decir, el desarrollo interno lo que genera es vacantes en puestos de junior, en puestos operativos, en puestos técnicos, y en consecuencia ahí es sí donde interviene el reclutamiento externo, digamos, ¿no? Bueno, acá dejamos por ahora en lo que tenga que ver, después vamos a ver el miércoles, reclutamiento externo, algunos canales que también se utilizan más allá de lo que
hice un primer pantallazo en los primeros minutos de esta clase. Lo que vamos a ver ahora, les voy a mostrar, en realidad, es el práctico. Esperen que... Bien. ¿Ven más o menos claramente acá? Este es lo que ustedes tienen que hacer en el práctico. Que como hablábamos antes, a lo mejor algunos llegaron, yo voy a cambiar la fecha de entrega al domingo 15, 23:59. Por la duda, lo voy a cambiar en lo que es el cierre de sesión en el aula, digamos. Ustedes van a ver que va a estar la fecha anterior. Yo para que no se los rechace, digamos, ¿no? Es decir, lo voy a cambiar para que ustedes el 13, el 14 y el mismo 15 puedan estar ingresando el archivo con el práctico y no se los rechace el sistema. Pero básicamente el trabajo, ¿de qué se trata? Búsqueda de tu puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que elegir un puesto de trabajo o que desempeñen ahora o que hayan desempeñado, o si no ocurre ninguna de las dos, si no han desempeñado ni tampoco se desempeñan ahora, bueno, el de alguien conocido que puedan tener información para sacar la información que van a tener que sacar en los distintos puntos del práctico. Por ende, elegir un puesto. Repito, propio, que ya hayan hecho o que estén haciendo, que por supuesto que eso es mucho mejor porque eso, el conocimiento lo tienen ustedes acerca del puesto. Pero bueno, si no se puede, el de alguien que ustedes lo puedan estar entrevistando para sacar la información acerca del puesto. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Completar de manera detallada la descripción del perfil del puesto, siguiendo el modelo de abajo, dice acá. ¿El modelo de abajo cuál es? Este. Es un modelo típico de una descripción de puesto, donde están los distintos campos de información, que por supuesto acá están completos para este puesto. Ustedes lo tienen que, obvio, borrar todo y llenar los campos de información, sector de trabajo, gerencia, personal a cargo, la misión del puesto, las tareas, la responsabilidad, el contacto, los indicadores de eficacia, o decir, con cómo se puede medir este puesto, qué indicador puede tener para medir este puesto, y después los campos de información en lo que es el perfil, conocimiento de habilidades y actitudes, de estudio secundario, conocimiento de informática, bueno, inglés, bueno, lo que sea, requerimientos especiales, si no sé, si hacen guardia pasiva, turno rotativo, trabajan los sábados, viaja, bueno, no sé, distintas cosas así. Después, las competencias necesarias, en lo cual ustedes van a tener que identificar. Acá hay 3, 4, 5, 6, 7, pueden ser 5, no tiene por qué llenar todos, digamos, ¿no? Y en cuanto al nivel de desarrollo, por ende, en lo que sería, vamos a decir, lo ideal para la posición o lo que termina siendo lo que requiere la posición, bueno, ver esto de alto, medio, bajo, digamos, ¿no? Es decir, poner esta característica en cuanto a si necesariamente para la posición tiene que tener un dominio y un nivel de desarrollo alto, si con un medio está bien, es suficiente, o bajo, digamos. Supuestamente bajo no van a poder, porque si identifican 5 o 6 es porque son al menos medio, pero bueno, eso es lo que tienen que llenar en el primer punto. En el segundo, diseñen un aviso de búsqueda para la posición. En este punto, como dice acá, hay cuenta que tienen que publicar un aviso de búsqueda para ese puesto, ya sea en un portal, ya sea para la facultad,
ya sea un cartel en el frente de la empresa, según el tipo de puesto, que ustedes elijan. Y acá la cuestión es, el por qué elijo esto, es decir, por qué elijo Instagram, por qué elijo Facebook, por qué elijo LinkedIn, por qué elijo un portal de empleo, por qué elijo poner un cartel en la empresa, por qué elijo poner un cartel en la facultad. Bueno, eso, el por qué, es decir, fundamentarlo. ¿Por qué? Por el tipo de perfil, porque busco tales cosas, por lo que sea, y hacer el aviso. Hacer el aviso. Obvio, pueden buscar como ejemplo un portal de empleo, lo que sea. Eso no hay ningún problema. Traten de no copiar y pegar. Eso es lo único que les pido. Después realicen una planilla donde se encuentren los factores críticos a evaluar en una entrevista junto con una metodología para calificar la evaluación de cada factor en los candidatos entrevistados. Por las dudas, yo acá le pongo el archivo, es llenar esto. La metodología de calificación no la tienen que poner. Es esta misma planillita, así está también subida al aula, digamos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer acá ustedes? Obvio, esto está para una lista junior, capacitación y desarrollo. Acá, como ven, están los campos a relevar. Bueno, tiene la educación o no la tiene la experiencia o no la tiene ciertos conocimientos, el ambiente de trabajo, posibilidad de trabajo el día sábado, es decir, las características, hasta las pretensiones acá en esto, y las competencias. Y después acá también están ciertos aspectos generales como presencia, comunicación, capacidad de dedicación exclusiva, motivación para el puesto. Bueno, esto está puesto específicamente para la posición de analista junior de capacitación. Ustedes, obvio, pueden usar algunas de estas, que ya están, es decir, los campos son los mismos. Ahora, esto pueden usar algunos, obvio, en otros, por la posición en cuanto a conocimiento, seguramente van a ser distintos, por ende, lo sacan y ponen lo que ustedes para la posición es necesario, lo mismo para ambiente de trabajo, lo mismo para competencia y lo mismo para aspectos generales. Y después, estas X tienen que ver en dónde voy a estar relevando eso. ¿Lo voy a estar relevando en la lectura del currículum? Hay mucha información que sí la voy a estar relevando ahí. ¿Lo voy a estar relevando en la entrevista? Que de por sí es el aspecto o la etapa más rica en cuanto a información que tengo del candidato. Bueno, lo voy a estar haciendo en una evaluación aptitudinal, lo voy a estar haciendo en un test psicométrico, lo voy a estar haciendo en un test de personalidad, lo voy a estar haciendo en un assessment center, es decir, una evaluación grupal, lo voy a estar haciendo analizando las referencias, lo voy a estar haciendo con un análisis ambiental y lo voy a estar haciendo con un examen médico. Es decir, yo puedo tener puntos en donde lo evalúe por todo, en cada una de estas etapas. O algunos puntos solamente lo evalúo en una o en dos. Bueno, esto es lo que tiene que poner. No tienen que justificar acá, solamente identificar si acá cuáles son las características propias del puesto, acá, y después con una cruz solamente, bueno, lo voy a evaluar acá, en esta etapa, en esta etapa y en esta etapa. En consecuencia, vamos al punto 4. En el punto 4, vuelvo con esto, el punto 3 es llenar la planilla, nada más. Obvio, y después juntarla. El punto 4 define en detalle dos evaluaciones que relacionan a los candidatos sobre conocimiento y habilidades, para el puesto. Y realice el modelo de evaluación, es decir, ¿qué evaluaría? Acá, en detalle se dice, aquí se espera que a partir de los conocimientos, insisto, conocimiento y habilidades, no me tiene que poner un test psicométrico, porque no evalúa conocimiento y habilidades, que son muy importantes para el puesto, deben conocer todo candidato que quiere ocupar el mismo, que identifiquen dos conocimientos y habilidades y describan de qué manera evaluarían esos aspectos los candidatos. Obvio que, recuerden que en esta instancia se trata de realizar un examen, pueden describir en detalle cómo realizar el examen y juntar las preguntas del mismo, digamos, ¿no? ¿Qué evalúo? Idioma, ¿qué evalúo? Conocimiento de Excel, ¿qué evalúo? Conocimiento de legislación laboral, conocimiento de impuestos nacionales, bueno, eso. Y por último, en el 5, planifique la actividad y tema de capacitación de inducción en la organización y en el puesto.
Esto lo vamos a dejar un poquito más claro el miércoles. Voy a tratar de decir algo el miércoles, así ya ustedes más o menos saben, pero ya les dije antes, al principio de la clase, de que por un lado hay una inducción a la organización y por otro lado una inducción al puesto. Bueno, usted, insisto, poniéndome, estoy en un puesto determinado, en una organización determinada. Bueno, ¿cómo sería la inducción a la organización? Teniendo en cuenta que es necesario algunos ítems, que lo vamos a ver, quédense tranquilo que lo vamos a ver, por ende, ¿cuáles serían los ítems que en la empresa donde se sitúa este puesto sería necesario hacer una inducción organizacional? Y después, la inducción al puesto, bueno, ¿cuáles serían, no sé, las primeras semanas de inducción al puesto en cuanto a temas o a tareas a abordar en las primeras semanas de la posición, como para que la persona vaya entrando en conocimiento de cuáles son las tareas, las funciones y la forma de trabajo en el puesto. Esto en sí es el práctico. ¿Alguna pregunta o duda ahora? Obvio que la pueden hacer el miércoles, ¿no? Después de leerlo, qué sé yo, lo pueden hacer tranquilamente el miércoles. ¿Pero alguna duda ahora? No, profe, está bien, gracias. Bárbaro. Bueno, nos vemos entonces el miércoles directamente en clase, ¿no tienen problema? No, sin problema. ¿En presencial sería? Presencial y por supuesto la 21, ¿no? Dale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el miércoles. Chau, chau. Chao, profe. profe. Hasta luego.